Esto es Colmena Fi. En breve, comenzamos. Listo. Bienvenidas y bienvenidos a Colmena Fi, este espacio de reflexión y aprendizaje sobre los buenos tratos a las infancias, creado para promover el bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Mi nombre es Traudy Ávila Schlottfeld y les invito a sumarse a nuestra colmena a través del chat de este episodio, compartiéndonos sus comentarios o sus reflexiones sobre el tema del día de hoy. Antes de presentarles a mi invitada y el tema, quiero agradecer a la Fundación A Su Lado, esta fundación ecuatoriana sin fines de lucro que hace una hermosa labor en la prevención del maltrato infantil y el abuso sexual, por hacer posible el episodio previo, el episodio número 7. Si no lo han visto, por favor vayan y escuchen las reflexiones que surgieron en este episodio con la maestra Soledad Ávila Saavedra, y también por hacer posible el episodio del día de hoy con mi invitada de honor, a quien les presentaré en breves minutos. Y antes de presentarla y de darle la bienvenida a mi queridísima invitada del día de hoy, quiero recordarles la invitación a ir a academiafai.com para revisar el contenido académico, la oferta educativa que ofrece la Fundación América por la Infancia para ustedes. Recordarles que el próximo 28 de enero, 4 de febrero y 11 de febrero habrán 3 cursos online en vivo dictados por Gonzalo Silva Seriani, Marian Maureira y Esteban Gómez Muzio. Entonces vayan a Academia FAI y revisen estos 3 cursos en vivo online para que puedan sumarse a la colmena de los buenos tratos. Y ahora sí, le doy la más cordial bienvenida a mi queridísima invitada del día de hoy, la maestra Cristina Argüello. Bienvenida, Cristina. Hola, Traudy, muchas gracias. Un gusto poder compartir contigo y con todas las personas que te seguimos este espacio. No, muchísimas gracias a ti por hacer un espacio en esa agenda. De verdad, ustedes en Fundación A Su Lado tienen muchísima chamba, muchísimo trabajo, y eso me da muchísima alegría porque cada vez más y más niños y niñas y adolescentes estarán mejor protegidos de manera integral. Gracias. Ujú. No, a ti un gusto por invitarme, por seguir aquí y por darnos la oportunidad también de conversar esto tan importante y de una manera tan natural y fluida. Gracias. Pues antes de que presente el tema y de que empecemos la conversación, permíteme presentarte a las personas que nos escuchan, por favor. Cristina Argüello es directora de proyectos en Fundación A Su Lado, es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es máster en psicología infantil y de la adolescencia, también tiene un máster en psicología general y de la salud, es diplomada en abordaje multidimensional del trauma complejo por Fundación América por la Infancia, que por cierto está disponible la versión 2023, vayan a Academia FAI y busquen este diplomado. También está diplomada en salud mental infantil por Fundación América por la Infancia, también está este diplomado disponible para iniciar en el primer semestre del 2023. Está también certificada en desarrollo infantil y atención de la primera infancia, certificada en métodos proyectivos para detectar abuso sexual infantil con títeres, certificada en vínculos saludables y teoría del apego, certificada en la metodología del círculo de seguridad parental y en el círculo de seguridad en el aula. Cuenta con 6 años de experiencia profesional en la atención psicológica a pacientes que han vivido abuso sexual infantil. Y este es un muy breve resumen de su currículum, y esto da cuenta de por qué nuestra querida invitada de honor el día de hoy está aquí para entretejer el episodio que tiene que ver con la prevención
del abuso sexual en la infancia. Así que es un tema delicado, es un tema que a veces puede ser difícil de abordar, pero que es un tema necesario para empoderar a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes. ¿Cierto, Cristina? Totalmente, Traudy. Creo que esta incomodidad que genera este tipo de temas viene básicamente de la educación de la que venimos uno y de lo que consciente e inconscientemente sabemos la dificultad, lo que queda marcado en el cuerpo una vez que un niño, una niña o un adolescente ha vivido este tipo de experiencias. En la consulta, que como tú decías, tengo ya algunos años tratando con estos casos, duele muchísimo escuchar los relatos, escuchar o ir descubriendo y tejiendo aquello que le va dando sentido a una experiencia tan dolorosa. Sentido en el hecho de, en el contexto de poder mirarlo, verlo, nombrarlo inclusive y poder trabajarlo desde ahí, porque siempre le decimos, ¿no? Si hay algo que me dolió y que intento no verlo y que quiero taparlo, va a doler aún más. Entonces, la idea es poder acompañar a estos niños, niñas y adolescentes a volver a tener una vida sana, una vida tranquila, como está, como es parte de sus derechos, ¿no? Híjola, la verdad es que, bueno, este tema sí cobra mucha importancia, dadas las estadísticas que tenemos ahora, Ujú. la pandemia, el encierro, el aislamiento social, que en muchos sentidos o en muchas ocasiones o en muchos hogares dejó a las infancias frente o en extrema cercanía y en la cotidianidad con su perpetrador o con su abusador, ¿cierto? Totalmente. Y mira que este fue un tema en pandemia, el que nosotras individualmente y como fundación nos generó mucha ansiedad, porque de hecho el poder salir del hogar, de la casa, etcétera, implicaba antes de pandemia que hubiera alguien, un otro, un adulto distinto que aquel que tengo en casa y que probablemente fuera el agresor, que me pudiera oír, que me pudiera ayudar, que me pudiera rescatar. Una vez que nos encerraron, nos encerramos, esta posibilidad se clausuró. Entonces, pensar que niños, niñas, adolescentes e incluso mujeres, ¿no? Tenían que pasar 24/7 con su agresor. Nos movilizó un montón y nosotros generamos, ¿no? Una vez asentado el tema de la pandemia también, generamos algunos relatos para radio que logramos que con el ministerio se haga a través de la educación online, o sea, llegue a los niños y a los papás a través de la educación online. Entonces teníamos como pastillitas de lo que es nuestro programa grande ya en las escuelas, pero para el cual era presencial. Fuimos generando esto de forma virtual, en forma de audios, para intentar llegar a través de la radio a los niños que estaban distantes de cualquier tecnología, para poder en algo lograr un acercamiento y que sepan que algo estaba desacomodado y que podían pedir ayuda. Es súper complejo, ¿no? Si en situación normal es difícil pedir ayuda, imagínate durante la pandemia. Fue duro, difícil. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya iba yo a establecer esta conversación fluida contigo, pero creo que antes de hacer este proceso reflexivo, estaría muy bien irles comentando a las personas que nos escuchen o que nos vean algunas definiciones que son importantes de considerar, porque como decíamos en el previo, tú y yo, a veces pensamos que hablar de abuso sexual nos exime como cuidadores de algunas conductas que no registramos y en las que no consideramos la presencia de nuestro hijo en nuestra relación conyugal con nuestra pareja, quien sea, ¿no? Entonces, si te parece, hablemos un poco de qué significa o a qué nos referimos cuando hablamos sobre abuso sexual infantil. Ujú. Y creo que es súper importante lo que tú dices, ¿no es cierto? Ir como ubicando ciertos conceptos que además van a desnormalizar conductas que vemos como normales en nuestro día a día, en nuestro quehacer como pareja, como familia, etcétera. Entonces, es importante saber que
cada país tiene en su legislación una definición de abuso sexual en la infancia o abuso sexual infantil, depende del país. Pero en general, nosotros ubicamos una definición que creo que es clara y nos ayuda como a tener el panorama más concreto, ¿no? Entonces, hablamos de un abuso sexual infantil cuando un adulto o un niño mayor o adolescente utiliza la fuerza, es decir, la fuerza física, la manipulación psicológica, la seducción o las amenazas para involucrar a otro niño o niña menor en cualquier actividad de tipo sexual. Ojo, cualquier actividad de tipo sexual. Cuando nosotros trabajamos esta definición en los profesores o con los adultos, generalmente lo primero que les llama la atención es que dice otro niño mayor. En nuestra legislación hay un rango de edad, ¿no es cierto? Si el otro niño es 5 o 6 años menor al agresor o al infractor, ahí ya hay un abuso sexual. Entonces va a depender de algunos factores, del tipo, cómo lo determine la ley. Pero puede ser también un niño o un adolescente que infringe, que violenta a un otro. Esto es como un abrir los ojos para muchas personas adultas, porque creemos o estamos convencidos por nuestra educación que otro niño no le puede hacer daño, y sí le puede hacer daño. Entonces, este rango entre 5 o 6 años, porque obviamente saltamos a otra etapa evolutiva, entonces no va a ser lo mismo, ¿no? Hay que diferenciar entonces entre todas estas conductas exploratorias, ¿no? Que Sole, mi compañera, hablaba en el capítulo anterior. Va a haber conductas que son típicas de la etapa evolutiva de un niño, de una niña. Pero si ya hay este rango de edad de diferencia, ya estamos hablando no de una exploración, sino de un abuso sexual. ¿Sí? Ciertamente, en México también hay niños abusando de niños o de niñas y la clave también. No recuerdo el rango de la diferencia etaria, pero sí también la clave está en la edad. Por eso. Totalmente. Bueno, esta sería una invitación nuevamente a ir a que vayan ustedes y escuchen el episodio anterior, porque justamente hablar sobre la educación en sexualidad y afectividad es un pilar para promover estos factores protectores en las infancias, ¿cierto? Ujú, ujú. Ok. Totalmente. Ok. Estar informados creo que es básico, vital, ¿no? Sobre todo yo cuando empiezo a trabajar con papás o con adultos cuidadores, yo suelo decir que para hacer un trabajo en esto hay que primero trabajar, mirar, voltear a ver a cómo fui criada o criado, ¿sí? En todos los temas, porque obviamente la parte de sexualidad nos atraviesa a lo largo de nuestra vida desde que somos concebidos, ¿no es cierto? Porque cuando nos conciben, lo primero que uno piensa en términos generales es, ¿será niño o niña? Ahí ya nos están introduciendo en sexualidad. Entonces, desde la concepción misma empezamos a tener una vivencia de la sexualidad. Y si esto no lo trabajé, voy a venir con mis hijos, mis alumnos, no sé, a los que entreno, etcétera, voy a venir con esta carga a hablar de sexualidad, a estar de forma en la que me toque intervenir de una manera u otra en sexualidad. Cuando le digo, tú no juegas porque eres niño, ya estoy hablando de sexualidad. Entonces, siempre hacemos como este llamado a revisar lo mío, ¿no es cierto? A revisar aquello que me cuesta, por qué me incomoda tanto. Hay mucha gente a la que le pone bien nervioso pensar que un niño o una niña, un adolescente me venga a contar que ha vivido una experiencia de abuso, por ejemplo. Entonces necesito revisar esto, ¿no? Saber, a ver, ¿qué me está pasando a mí? ¿Cómo fui criado? ¿Dónde tengo ahí el puntito a trabajar y que no lo he querido trabajar? Y fíjate que voy a hacer una pequeña promoción aquí en el diplomado en evaluación de competencias parentales de la Fundación América por la Infancia. Justamente se habla mucho sobre este proceso reflexivo indispensable para ofrecer éticamente nuestra labor terapéutica con un otro, ¿no? Justamente por eso que tú estás diciendo, somos personas interactuando con otras personas y es imposible que nuestra biografía, nuestras propias historias no sean atravesadas por la resonancia con el otro, ¿cierto? Totalmente. Total y Bueno, absolutamente. Es la realidad. sí, nos has dicho ya
una definición de cómo podemos entender de manera sencilla, independientemente de cuál sea la legislación de nuestro país en torno a la definición del abuso sexual. Pero, ¿qué tipos de abusos sexuales o cómo podríamos, qué cosas tú en tu práctica y en toda tu experiencia profesional has visto que sí ponemos en la categoría claramente dentro de un abuso sexual y qué cosas pasamos por alto, pero que forman parte de las categorías de abuso sexual? Bueno, creo que es una pregunta súper importante, ¿no es cierto? Yo suelo decir que el abuso sexual es como un abanico. En este abanico tenemos la una punta, no me gusta llamarlo lo menos difícil porque creo que todo va de acuerdo a la edad, el tipo de vivencia, el parentesco con la persona que ha realizado esto. Y en la otra punta del abanico tenemos aquellas que inclusive se socializan en televisión y noticieros y demás con casos extremos, ¿no es cierto? Entonces, podemos hablar de conductas en el día a día y que muchas veces son sin intención. Por ejemplo, se considera abuso sexual la exposición a la pornografía. Y no necesariamente tiene que ser que llegues, le sientes a un niño, un adolescente a ver por una película pornográfica. Yo he recibido muchos casos de niños a los que les entregaron el celular del papá, el celular de la mamá. Y entró un video con sexo explícito y la niña o el niño lo abrió, ¿sí? Entonces, esto no fue intencional, pero se considera abuso. ¿Por qué? Porque no ha habido, va a ser una información que la niña o el niño no sepa procesar, uno. Dos, nosotros tenemos una responsabilidad como adultos. Es decir, tengo que filtrar todo aquello que le puede llegar como información a mi hijo o hija. Eh, por otra parte, si yo no filtro todo esto, ya estoy siendo negligente. Y aunque no haya tenido la intención, ya expuse a mi hijo o hija a algo así, ¿sí? Entonces tenemos pornografía, como les digo, que puede ser accidental. El tener relaciones sexuales, aunque pienso que mis hijos están dormidos. ¿Ya? Este es otro tema que a los papás les deja así como, ¿cómo? ¿Por qué? Porque por lo menos aquí en el Ecuador hay mucho la creencia de que sí, claro, pero nosotros tenemos relaciones, no sé, la casa es muy chica, compartimos cuartos, pero siempre lo hacemos cuando los hijos están durmiendo. Y resulta que primero los niños siguen grabando dormidos, la primera cosa, y por otro lado, un niño, una niña no siempre es garantía que esté dormido. O sea, el mismo hecho del ruido, sonidos, porque, bueno, no sé si lo ven solo adultos este programa, pero no va a ser en silencio, ¿sí? Entonces, todo esto es inexplicable para los niños. Yo en consulta he recibido niños que vienen aterrorizados, no quieren separarse de la mamá, comienza la crisis en la noche y claro, nadie sabe qué le pasa y resulta que para el niño la relación sexual que escuchó la noche anterior, hace una semana, le significó que su papá quería matar a su mamá. Entonces, no hay forma de explicarlo aquí, ¿ya? Entonces, se altera todo, no hay como no sabían los papás, nadie pudo ordenar o organizar esta experiencia. Se convierte en un peso súper fuerte para un niño o una niña. Entonces, tenemos pornografía, la exposición a relaciones sexuales de adultos, tenemos fotografías, tenemos someter o exponerlo a que observe, como decíamos, relaciones sexuales o que observe la desnudez o pedirle que se desnude, ¿sí? Hablar sobre temas obscenos o sexuales inapropiados para la edad de los niños. Miren que esto aquí en Ecuador suele ser muy común. Me imagino que en toda Latinoamérica es así también. Hacer chistes, por ejemplo, en reuniones en las que los niños están también presentes. Y claro, todos nos reímos, pero los niños van hilando también, van construyendo sus propias ideas, ¿no es cierto? Entonces, eso también es considerado una forma de abuso. O algo que ya es más evidente, mostrar o tocar los genitales o hacer que el niño o niña toque o muestre los genitales a la persona adulta, ¿no es cierto? Forzar a tener relaciones sexuales, estas con penetración sexual, sea con el miembro o sea con otros objetos, ¿no? Hay muchas veces que la gente piensa que cuando no ha habido una penetración, digamos, con el pene o no ha habido una penetración genital, ya no es un abuso sexual, y sí es.
porque pueden ser penetrados con un montón de objetos. Entonces, eso también es abuso sexual. Forzar a la desnudez de una niña o un adolescente. Ojo que forzar el abuso sexual no siempre va a ir con violencia. Forzar, como les dije al inicio, puede ser con seducción, con amenazas, etcétera. Entonces, esto es más o menos todo lo que abarca el abuso sexual. Y yo decía justo antes de que nos respondieras y nos dieras muchas luces sobre qué es el abuso sexual infantil, yo decía, es que hay muchas cosas que no registramos, o sea, que no está en nuestro radar, no sabemos que cuando un niño hace ruidos para dormirse sexualizados, da cuenta de que ese niño o esa niña ha sido testigo, al menos auditivo, pero quizá también visual, de relaciones sexuales entre adultos. Es decir, ese niño ha estado consciente o esa niña ha estado consciente de que hay adultos teniendo relaciones sexuales. Y eso que tú decías, recordemos que buen trato es organización de la experiencia. Lo Totalmente. que no se organiza, nosotros los adultos tenemos esta función organizadora de experiencias. Lo que no se logra organizar por un adulto porque no tiene las habilidades o las competencias o porque el niño o la niña o al adolescente no se lo comenta a su cuidador, pues entonces está desorganizado, la experiencia está desorganizada y eso genera una experiencia de maltrato o de abuso, ¿cierto? Supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque como les acabo de decir, para los niños, niñas, esto no tiene un sentido porque su cerebro, su desarrollo neurológico todavía no alcanza a darle ese sentido. Entonces, como muchas otras experiencias, ¿no es cierto? Sino que esta experiencia sexual va a ser vivida porque obviamente han sido violentados, están siendo violentados, sea mentalmente, sea físicamente. Cuando un niño empieza a generar estos ruidos que tú llamas, lo que está haciendo es replicando. Está poniendo en escena aquello que vio y es una forma de un intento de organizar esto que no entiendo. ¿Sí? Es como, en sencillo, ¿no? Es como decirte, mira lo que sé, mira lo que hago, dime qué está pasando aquí, organiza esta experiencia, dale un sentido. Claro. Oye, y aprovechando tu formación en trauma complejo, Mm. vivimos, podemos decir que este ejemplo que nos pusiste de una niña que estaba aterrorizada porque su papá intentaba matar a su mamá, ¿se puede vivir como un potencial de trauma? Sí, claro. Sí, digamos que yo suelo decir, ¿no es cierto? Lo fuerte, lo intenso de una vivencia está bajo los ojos de quien lo vivió, no bajo los ojos de quien lo observa o de quien después escuchamos el relato. Eh, tal vez para un niño, mejor dicho, para un adulto, una adulta, no es para tanto. Ese es un tema que yo escucho con frecuencia, ¿no es cierto? Pero si ya están grandes, no es para tanto. Entonces, o muchas veces dicen, ay, bueno, pero sí cosas peores ven. Pero el tema es que si un niño o una niña está empezando a presentar sintomatología versus un evento, es traumatizante para él, para este niño. Em, en la esencia de un niño no está no querer ir a clases por quedarme pegado a mi mamá, ¿sí? En la esencia de un niño, en la programación de un niño, no viene el aislarme y chillar y gritar y desregularme, no es que lo hacen por intención, hay un mensaje detrás de eso. Y ahí es donde está realmente el efecto que ha originado la situación vivida, lo esencial vivido. Ahora, obviamente, yo digo, nosotros siempre hablamos del pronóstico de las situaciones, ¿no es cierto? De los casos. Y un caso tiene muy buen pronóstico cuando, por ejemplo, la situación vivida, dependiendo del grado de la situación vivida, de eso depende el pronóstico. Como les dije, es un abanico, entonces niños que vieron sin querer un video pornográfico, ¿sí? Digamos que esto va a tener un mejor pronóstico. Esto hay que sumarle que
los papás tomaron acción, le creyeron, empezaron a buscar ayuda, organizaron la experiencia. Ojo que esto les va a costar un montón porque se enciende la culpa en los papás, ¿no es cierto? Y dicen, "¡Ah! Es que nosotros, y ahora esto es todo un reto porque tengo que encima ir donde una persona que se supone que sabe a decirle todo lo que hice mal". Entonces, bueno, empieza toda una lucha. Pero hacen algo, se activan, le escuchan, le creen. Eso mejora todavía el pronóstico de una situación. Otro elemento importantísimo en el pronóstico es el grado de parentesco de la persona que ha infringido este abuso. Es decir, si es un familiar cercano, directo, con el que convivo, la persona que me debía proteger y resulta que es quien abusó de mí, esto va a agravar el pronóstico de un caso, ¿sí? Si es alguien más distante, más lejano, que no tengo que ver, que no me tengo que sentar a la mesa con esta persona, el pronóstico va a ser mucho mejor. Y hablando, qué bueno que hablaste sobre el pronóstico porque eso creo que nos engarza con la siguiente pregunta, que es, ¿quiénes son estos principales agresores sexuales en la vida de niñas, niños y adolescentes? Ay, bueno, esta sí es una pregunta durísima. Mira que estadísticamente, eh, en el Ecuador, a nivel mundial, a nivel latinoamericano, el mayor porcentaje de agresores son personas cercanas a los niños, personas que cuidan de ellos o que se supone deberían cuidar de ellos. Es decir, padres, madres, padrastros, madrastras, abuelos, abuelas, profesores, entrenadores. Y esto aquí en nuestra legislación, y entiendo que a nivel mundial también ocurre esto, es un agravante para la sentencia en un caso. Es decir, no va a ser lo mismo, no va a ser mirado igual si es un extraño que, qué sé yo, secuestra a un niño, una niña, un adolescente en la calle, que si es su propio padre, ¿no es cierto? Y por tanto, como es tan cercana a la persona, estos casos no suelen denunciarse. Es decir, que digamos, tenemos las estadísticas que tenemos tampoco van a ser tan reales porque resulta que hay muchísimos casos y se presume que son la gran mayoría que no han sido denunciados, que se quedan ocultos, justamente porque esta relación con el abusador es tan cercana. De mi experiencia en la clínica, Traudy, te puedo decir que este es un tema que cuesta muchísimo. Es decir, primero el dolor de develar un caso de abuso, o sea, que tu hijo o hija te venga y te diga, mamá, papá, mi hermano mayor, mi abuelito, mi tío, abusó de mí o me tocó mis partes íntimas. Primero la noticia te desbasta y luego el hecho de que se acaba y se desestructura la familia. ¿Por qué? Ya no, primero empieza toda esta guerra de pero no, pero sí, es verdad, no es verdad, es que no puede ser, porque ojo, esto es otra información súper importante, el abusador no es alguien que se presenta aterrorizante, feo, la cara de una persona, no sé, pues con que le ves agresivo. Yo he escuchado, o sea, era la persona más dulce, pero si era tan bueno, tan buena, les llevaba a los niños a pasear, tomaba helados, o sea, era súper gentil con todos, es la dulzura envuelta. Y sin embargo era quien abusaba de, no un niño, dos, de en la familia abusó de un montón de niños, ¿sí? Entonces, esta idea de no, no puede ser es lo primero que va a circular después de un develamiento. Entonces, ahí es muy, muy, muy importante, nosotros lo ponemos en letras mayúsculas cuando capacitamos profes, es creerle. O sea, si un niño viene y dice y hace un relato de un abuso sexual, ha sido tocado, no sé, hay miles de relatos al respecto, hay que creerles. No es nuestra posición ni nuestro lugar el poner en duda lo que está diciendo, ¿sí? Solamente creemos lo que él dice, él no tiene o ella no tiene de dónde sacar la información. Es obvio que no, ¿sí? Entonces hay que creerles, no repreguntar, por ejemplo, cómo, dónde, pero cuándo, si no, si yo estuve ese día ahí, pero si es del abuelito tan buena gente, seguramente te estás confundiendo. Nada de esto, aunque esto suele ser la primera reacción de los adultos, ¿sí? Pero justamente ahí es donde tenemos que nosotros autorregularnos, saber que esto es algo muy fuerte, si para nosotros es fuerte, imagínense para el niño, y que cuando lo devela finalmente nos está pidiendo a gritos auxilio. Entonces hay que actuar. Y para los adultos debe ser sumamente complicado, uno por esta gestión emocional, o sea, es como aventar
ay, como aventar agua súper, súper hirviendo, porque como tú dices, esas alianzas familiares se están viendo trastocadas. Es como mi papá puede hacerle esto a mi hijo, como mi abuelo, mi tío, su primo puede hacerle esto a mi hija o a mi hijo. Están en juego muchas cosas cuando hay una develación de este tipo, pero definitivamente yo creería que lo primero es hacer una pausa, yo como adulto o adulta, gestionar, pero de inmediato creerles. eh, Totalmente. y evitar esto que tú dices, que es la revictimización, porque por desgracia, mucha, una de las razones que tú nos dices de los subregistros es justamente esta relación tan cercana con el perpetrador. Pero por otro lado, es exponerte a que el Ministerio Público te haga preguntas que ponen, que vulneran tu integridad física, emocional y mental, ¿cierto? Totalmente, esa es la triste historia del sistema judicial, ¿no? Yo no te puedo decir, estoy súper clara que en mi país es complicadísimo este tema judicial. Sin embargo, creo que parte de que entre la ley es justamente el reordenar, el reorganizar esta experiencia vivida. Es decir, más allá de si en serio va a haber una sentencia o no, más allá de si en serio lo van a atrapar o no, el hecho de saber que hay la intervención de este gran otro que nos se supone que nos regula a todos, marca distintas etapas para los niños, las niñas y los adolescentes, con todo el costo colateral que tiene. Pero yo escucho en consulta constantemente a adultos decir nadie hizo nada. O a niños que me dicen, o adolescentes que me dicen, pero ¿para qué voy a decir algo más si con lo que dije nadie me creyó? Y nadie hizo nada por mí. Entonces, esto genera mucho más dolor. La experiencia puede ser dolorosa, pero con toda una red de apoyo va a ser superada. No digo olvidada, ojo, superada. Pues la podemos vivir. Pero cuando no ocurre esto, el dolor es más profundo. Te hablo desde la clínica, ¿no? Yo veo muchas personas que lo que no logran superar es que nadie le hizo caso, nadie miró, nadie oyó y tuvo que cargar con este dolor a cuestas por años. Entonces, creo que es súper importante actuar, hacer algo. Más, insisto, más allá de si funciona o no, aquí la justicia es tenaz, ¿no? Recibimos niños que ya están mucho mejor, que han logrado una estabilidad, que van a la escuela, pasan 2, 3 años, pero con la pandemia, o sea, tenemos casos que se están judicializando y nos ha tocado ir a hacer ciertas diligencias que tienen 3, 4 años. Imagínate la situación emocional de un niño que vivió esto hace 3, 4 años y ahora toca seguir con todo esto, es atroz. O sea, yo ahí sí me pregunto, ¿seguimos? ¿No seguimos? ¿Qué hacer? ¿No? Pero ahí está otra parte que creo que sí es la entrada de esta ley. O sea, no sé, un tío que seguía yendo a una escuela, por ejemplo, a pesar de que tenía prohibición y medidas de protección para una niña o un niño, el rato que entra ya firmemente la ley, ya no puede ir y esto les representa mucho a los niños, ¿no? Es como sentir que de verdad alguien me está protegiendo. Y esta es la otra parte, o sea, les creemos y les garantizamos que les vamos a proteger. No prometemos nada que no podamos cumplir, evidentemente, pero sí que sepan que no es que esto lo vamos a dejar en silencio, sino que vamos a hacer lo que nos compete para poder protegerles y que estén garantizados. Peor aún, si el agresor vive con ellos, hay que activarse inmediatamente, porque no, o sea, yo no concibo que una niña, un niño, un adolescente me diga esto y yo le deje que vuelva a su casa como si nada. O sea, no es Ah, posible en mi cabeza. claro. Y bueno, llevamos ya 30 minutos y si no vuelto a ver Wow. el reloj ni me doy cuenta, pero hablamos ya un poco, bastante, creo yo, no un poco, bastante sobre el tema del abuso sexual infantil, un poco de quiénes son, un poco sobre los síntomas, es decir, los niños se retraen, ¿cierto? Por ejemplo, este lenguaje sexualizado, ¿no? Cuando un Ujú. niño, o cuando un niño actúa o tiene actitudes sexualizadas, son como
foquitos de atención. No necesariamente significa abuso sexual, pero sí son Ujú. focos de atención, ¿cierto? Sí, a ver, en los indicadores tenemos como, digamos, divididos. Tenemos indicadores conductuales no sexuales inespecíficos, es decir, que pueden estar presentes en otra serie de acontecimientos, no necesariamente en abuso sexual infantil, pero que nos deben llamar la atención. Por ejemplo, si un niño ya alcanzó ciertos hitos evolutivos y retrocede, es decir, eh, ya controlaba esfínteres, por ejemplo, ¿sí? Es decir, no se hacía pipí, no se hacía popó, y de repente empieza otra vez a mojar la cama. Eso ya es una bandera roja, entonces tenemos que poner atención y mirar. Ojo, y repito, esto no es específico del abuso sexual, pero ya es un llamado a la atención. Un niño que está bien en la escuela, que le gustaba ir y que de pronto baja totalmente en notas. Esto también es inespecífico, pero necesitamos también poner atención porque no es que de la nada, no es porque es un vago, no es porque ha cambiado y ahora eres irresponsable, no, algo está ocurriendo. Esto es un mensaje de los niños que no logran verbalizar. Un niño que no tenía conductas agresivas con sus pares, por ejemplo, y ahora sí empieza a tener estas conductas. Niños que no se desregulaban con facilidad y ahora cualquier cosa hace que pierdan el control, o sea, presentan una dificultad para el control de emociones. Eso también es una alerta. Niños que les cuesta comer, por ejemplo, que comía bien, normal, habitual, y ahora no manifiesta constante dolor de estómago. Obviamente hay que descartar la parte fisiológica, pero que en general no es algo físico, pero empiezan a mostrar estas características. Niños que se retraen, que normalmente eran alegres o que participaban en cosas y de pronto ya no quieren estar solos, lloran con facilidad, etcétera, ya es un llamado de atención. Y necesitamos mirar y ver qué está pasando. Ahora, indicadores sexuales específicos, es decir, de abuso sexual infantil, en niños que escenifican relaciones sexuales, niños que verbalizan temas sexuales que no están de acuerdo a su edad, ¿sí? Es decir, no sé, un niño de 3 años que simula una relación sexual con sus muñecos o que intenta tener una relación con sus pares. Esto ya es un indicador específico, porque un niño de 3 años no tiene por qué saber todo esto. Eh, entonces, esto nos va a llamar la atención y tenemos que hacer algo con esto, ¿no es cierto? Averiguar, recurrir a un especialista es lo que yo generalmente recomiendo y poder elaborar algo. También cuando empiezan a utilizar palabras sexualizadas, ¿no es cierto? A mí me pone los pelos de punta, por ejemplo, y me pasó el otro día. Bueno, no les voy a decir quién, no es un caso, pero es alguien cercano a mí. Me manda un video que está de una fiesta infantil y me dice, mira, mira, y me manda el video. Y entonces había una guagua que tendría unos 5 años, tal vez, bailando reggaetón. Y era el jueguito este del payaso que les hace bailar a ver quién baila mejor. Y hacía este paso, no sé si es Analía, María o Juana, no tiene un nombre, que van hasta el piso y es como si tuvieras una relación tal cual con el piso, ¿no? Y esta niña hacía esto. Y la persona que me manda a mí el video es alguien que estaba invitado, es muy cercano a mí. Y yo no dije nada porque no quería sonar a la bruja esta exagerada, ¿no? Pero me vuelve a escribir y me dice, ¿qué opinas? Pero era la emoción de qué bien baila, ¿no? Y ahí sí ya dije, ni modo, ahora sí tengo que decir, que tengo que decir. Entonces le dije que me parecía el colmo, que me parecía terrible, porque se supone, era la fiesta de cumpleaños de una niña de 1 año. Y ¿qué hago yo aplaudiendo a una niña de 5 que imita todo esto? O sea, estaba hipersexualizada esta niña, ¿sí? El payaso les aplaudía, les hacía, y miren que habían como 4 niñas, unas más grandes, y ninguna hacía lo que hacía esta niña. Pero los adultos simplemente observaban que baila súper bien. Es más, la primera respuesta de mi mensaje fue, pero es que así se baila. Y yo así, o sea, así se baila, que capaz que los adultos, y yo, y ni así estoy de acuerdo, pero, ok, pero una niña de esa edad, o sea, ojo, algo pasa. Y no solamente porque algo está expuesta esta niña en el sentido de que haya tenido una experiencia así, sino miren, ah, ¿quién sabe con qué ojos mira el resto? Y es una niña que está haciendo movimientos explícitos sexuales.
Y como Sole les decía, ¿no es cierto? Nuestros ojos versus la sexualidad no es lo mismo que los niños versus la sexualidad. Esta niña está bailando por imitación probablemente, pero no es lo mismo que los demás están mirando. Entonces, versus sea, todos estos avisos que tenemos, si no abrimos los ojos, que cuesta, Traudy, cuesta porque tenemos todo este juicio de los otros, ¿no es cierto? Qué exagerada, pero ¿cómo se te ocurre? Etcétera. Si no despertamos a esto, estamos poniéndoles y dejándoles en seria indefensión a los niños y a las niñas y a los adolescentes. Y esta es nuestra parte, la parte de aquellos que no hemos agredido a un niño específicamente, pero aquellos que no vemos y permitimos que pasen estas cosas. Sí, y es muy triste que seamos los adultos quienes promovamos esta, o sea, porque como tú dices, esta niña de 5 años no tiene ni la menor idea de lo que significan esos movimientos, pero nosotros nos reímos, aplaudimos, la difundimos en las redes y la seguimos victimizando, revictimizando, y como tú dices, las dejamos vulnerables, son carne de cañón para que llegue cualquier otra persona lista para abusar de esta niña de 5 años. Totalmente. Ay, bueno, pues habíamos dicho que este tema era súper delicado, pero que es súper importante, súper necesario hablarlo, divulgarlo e irlo interiorizando, ir haciendo nuestros modelos aquí en la cabecita de que este tema hay que hablarlo. Porque nuestra función de adultos, y no solo los padres, los tíos, como tú decías, los maestros, los entrenadores, etcétera, todos somos responsables de proteger los derechos inalienables de las infancias. Ahora, ya vamos a intentar llegar a la parte final, pero me gustaría que como el tema, el título del episodio de hoy es prevención, hablemos un poco sobre la prevención. Hemos ya definido el abuso sexual, hemos dicho quiénes son los principales perpetradores o agresores sexuales, hemos hablado de cuáles son estas formas de abuso sexual, hemos hablado sobre el pronóstico, o sea, qué características, qué puntos mejoran o empeoran un pronóstico en las infancias y algunos indicadores generales y específicos. Todo sobre el abuso sexual. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Qué hay sobre la prevención? ¿La prevención pone el foco en la responsabilidad en el infante o de qué manera hablamos de prevención? Y no pone el foco en el infante per se, porque hay que recordar que somos los adultos los responsables de proteger a los niños. O sea, esto, así como decimos que el responsable en un abuso sexual es el adulto, ¿no? No el niño. Así tenga, no sé si esto pasa en México, pero aquí ocurre mucho que cuando las niñas ya tienen 12, 13 años y están desarrolladas físicamente, los adultos creen que ya son grandes. Entonces dicen, ah, pues ella tiene la responsabilidad, porque la culpa ni siquiera la responsabilidad, porque se pone en faltas cortitas, porque ella era quien le provocaba el profe, etcétera, etcétera. Y no, el abuso, un niño menor de edad es responsabilidad del adulto. Un adolescente es responsabilidad del adulto siempre, no hay para dónde irse, no hay justificación ahí. Entonces, la protección, la prevención de los niños es también responsabilidad de los adultos. Lo que pretendemos con la prevención es desarrollar programas que favorezcan, perdón, estos factores de protección en los niños y en las comunidades. Esto quiere decir generar ambientes familiares en los que el niño no esté expuesto a violencia. Sí, es decir, peleas, gritos, maltrato, ojo a todos, ¿no? Porque el buen trato tiene que ser en 360 grados para que funcione. Es decir, si yo digo, no, pero es que yo en mi casa a mis hijos no les agredo, pero a mi esposa sí le grito y le insulto por la comida porque no llegó rápido, por lo que fuese, sigo maltratando a mis hijos. Así, aparentemente, a quien esté dirigido el maltrato sea a mi pareja. ¿Ya? Entonces, cuando nos referimos a un ambiente familiar sin exposición a la violencia, hablamos de todo el núcleo familiar, del respeto y del buen trato con todas las personas que son miembros de nuestra familia.
Otro factor de protección es poder generar vínculos estrechos entre padres e hijos, es decir, vínculos en los que la variable más fuerte sea la confianza. ¿Por qué? Porque un factor importantísimo de protección para los niños es que puedan acudir a sus adultos de confianza. Es decir, primero identificar quiénes son mis adultos de confianza, algo complejo para un niño, una niña o a un adolescente, y después saber y tener la certeza de que puedo ir y recurrir a ellos, que me van a creer, que no me van a juzgar, etcétera. ¿Ya? Esto conectado a que si hay este ambiente familiar en el que las cosas se manejan con el buen trato y con el respeto, estamos contribuyendo a la autoestima del niño. Y este es un factor importantísimo en la protección. Niños que saben que valen, niños que saben que los padres les aman por existir, no por lo que hacen o dejan de hacer, sino por existir, porque están aquí, porque son nuestros hijos. Entonces, esta autoestima se va formando y se va haciendo fuerte y es otro factor importantísimo, saber que no me merezco que alguien ni siquiera me grite, peor que alguien me llegue a tocar, peor que alguien me llegue a violentar. Pero si no tienen esto en la propia casa, se complica un montón, porque en cambio van a generalizar que pues cualquiera lo puede hacer. Si en mi casa hay violencia, me gritan, me chillan, me hablan, pues no tiene nada de raro que en la escuela pase lo mismo, ¿ya? También otro factor súper importante es la educación sexual y los comportamientos afectivos, es decir, que eduquemos a nuestros hijos en sexualidad, generando todo este ambiente de vínculo, de afecto, ¿sí? No es cuestión de sentarse a darles una charla de sexualidad, sino de que podamos compartir desde el afecto, desde el amor, qué vivimos, cómo manejamos la sexualidad en la casa, ¿sí? Las partes privadas por su nombre. Es normal decir la mano, es normal decir pene, es normal decir ojo, es normal decir vulva, ¿sí? Entonces, que esto sea algo súper claro. Y otra cosa súper importante en la protección y en la prevención es darles a los niños, a las niñas y a los adolescentes herramientas para solución de problemas, es decir, permitirles pensar. Yo siempre digo, en la casa es donde es el primer laboratorio de los niños, donde si yo les permito desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento que les permita tener opciones de solución, afuera lo van a poder implementar. Y cuando pase una situación de riesgo, ellos van a poder encontrar una manera de responder y salir a buscar protección, a buscar un adulto que me ayude. Pero si en la casa utilizamos no el buen trato, sino el maltrato y le decimos, tú no opinas, tú te callas o tú hablas después de que yo termine de hablar en estos términos, ¿no? Porque obviamente tiene que haber un orden para hablar, pero o si le digo, no preguntes, tú come, no te estoy preguntando si te gusta o no te gusta, estamos anulando esta posibilidad de tener herramientas para solucionar problemas. Con cosas chiquitas. Cuando yo le digo, ¿qué te quieres poner hoy? ¿No? Y el niño tiene 3 años, la niña tiene 3 años, estoy ensayando, ejercitando el poder de tomar decisiones a largo plazo. Seguramente a los 3 años no es radical, pero si yo le obligo a que se ponga lo que yo quiero, estamos anulando un montón de herramientas que le van a servir a posterior. No solo con el abuso sexual, con el bullying, ¿sí? Con las drogas, y bueno, podemos seguir enumerando. Híjola, oye, y en todas estas, digamos, herramientas de prevención, al centro está el fortalecimiento del vínculo. ¿Es así? Ujú. Totalmente, totalmente, Traudy. Mira, un niño que sabe que cuenta con una mamá o un papá, unos abuelitos, unos tíos detrás, es decir, que ha habido una generación de un vínculo fuerte, sano, es un niño que está protegido. Inclusive es como que yo, esto no tengo una explicación científica, ojo, pero eh, es como que si una persona que abusa de los niños tuviera un detector, ¿no? Y en un grupo de niños rastrea cuál es el indefenso. ¿Cómo le hacen? No sé. Yo no trabajo con infractores ni ofensores ni nada que se le parezca, pero es algo así, ¿no es cierto? Mira, yo vamos a las escuelas en el programa que tenemos como fundación y claro, a mí lo primero que me llama la atención en ciertos grados es que hay niños que ni te conocen y vienen corriendo a abrazarte, ¿no?
para mí estos niños es súper chévere, ¿no? O sea, son una dulzura. Pero ojo, que estos niños están seriamente expuestos porque a mí no me han visto nunca, no saben ni mi nombre y vienen a abrazarme. O sea, claro, yo seré buena gente, pero no, no, pues, o sea, no está bien. Y desde ahí nosotros comenzamos a modelar este tipo de conductas. Y ya es una conducta que te puede llamar la atención. Algo pasa, ¿sí? Y mira que una carencia de vínculo, como en el centro de este esqueleto, hace que estos niños busquen este vínculo. Volvemos a la programación con la que nacemos. Estamos programados para estar vinculados. Si no tengo este vínculo con las personas que me cuidan o que me deberían cuidar o con las que tengo la cotidianidad, busco en otra parte. El primero que me dice algo bonito, el primero que me ofrece chocolates, el primero que me dice, ven, siéntate, toma un helado conmigo, voy a sentarme y voy a tomar un helado con esa persona. Entonces, no es el helado, ¿no? Pero a lo que voy es que estoy expuesta. Entonces, por eso la necesidad de que haya el vínculo fuerte ahí. El vínculo de me escucha, le escucho, me admira, le admiro, me da este reflejo mío tan importante de lo que sí logro, de lo inteligente que soy, de lo bueno que es que me gusta el fútbol, la natación, la danza, lo que fuese. Así a mi mamá o a mi papá no le guste, ojo, ¿no? Sino a mí, porque soy persona. Totalmente. Oye, entonces, cuéntanos un poco sobre lo que acaba de empezar el día de ayer, el miércoles, en Fundación a su lado. Nosotros tenemos un aula virtual junto a la Universidad de San Francisco, a IDEA se llama el departamento que se ocupa de esto, en la que hemos creado un aula virtual en la que las personas se pueden certificar en nuestro programa Mi Escudo. Este es un programa que consta de 12 sesiones dirigidas a justamente armar y estructurar y que los niños puedan tener estas herramientas de autoprotección. ¿Cómo funcionamos con este programa? Normalmente aquí lo que hacemos es ir a las escuelas con el programa. Estamos 12 semanas, vamos una vez por semana y los profesores reciben la capacitación en cada sesión y ellos con nuestro apoyo implementan la semana siguiente. Es decir, por 12 semanas vamos a estar en una escuela trabajando con los niños de primero a séptimo. También suelen trabajar los más chiquitos, pero ahí hay que hacer algunas reformas porque son chiquitos y no leen y todo esto. Entonces, la idea del aula virtual es que las personas, psicólogos, educadores, etcétera, puedan acceder a nuestro material y puedan capacitarse en el trabajo con este kit. Tienen un certificado una vez que terminan las 12 sesiones. Hay unas tareas cortas, tienen lecturas, hay 6 clases sincrónicas, perdón, en las que resolvemos dudas y bueno, se amplía un poco en los temas de protección, prevención, detección con el kit. También el programa Mi Escudo lo utilizamos mucho en lo que es la consulta, entonces también está dirigido a personas que hacen consulta con niños, niñas. Nos ayuda un montón, un montón. Entonces, podemos ir y todavía estamos a tiempo más o menos de inscribirnos. Sí, empezamos el miércoles, pero recién esta semana es, digamos, la que se abre el aula, entonces creería que sí. De todas formas, nosotros intentamos sacar una corte una vez por semestre, entonces, bueno, si no es esta, será la próxima, pero yo creo que no hay problema. Perfecto. Entonces, ahora además quiero invitarles a revisar uno de los cursos online en vivo que Academia por la Infancia está promoviendo para que vayan y revisen el curso Maltrato y Abuso Sexual Infantil, actualización en modelos de intervención, que el doctor Esteban Gómez Mucio dictará el próximo 4 de febrero de 10 a 2 p.m. hora Chile y Argentina, también Uruguay, de 7 a 11 horas, del 11 a.m., hora Ciudad de México, que serían las de 8 a 12, hora Ecuador, si viven en Ecuador y quisieran sumarse a este curso en vivo online. Yo ya Eh, me inscribí, ¿Ya te inscribiste? yo ya me inscribí. Pues vayan, inscríbanse porque además, pues el doctor Esteban es una persona sumamente generosa con la información, cómo la socializa.
Bueno, ustedes si se animan y se inscriben, no se van a arrepentir, ¿cierto, Cristina? Totalmente, de acuerdo. Para eso me inscribí. Ni bien vi Eh, la publicidad. Ahora ya llevamos 51 minutos de programa y me gustaría que fuéramos al final de la dinámica del programa. Y me gustaría preguntarte antes si tienes alguna recomendación, material de consulta, material bibliográfico para el apoyo de la prevención en el abuso sexual en las infancias. Yo siempre les recomiendo, síganos en redes, la Fundación a su lado. Constantemente estamos posteando cosas súper interesantes y prácticas para la prevención justamente de este tema. Ayer hubo un post súper bueno sobre educación sexual infantil. Constantemente tenemos infografías, ciertas historias, videos sobre el tema. Entonces, síganos en redes. Estamos como, nuestra página es www.asulado.org. Gracias por compartirnos esa información y ahora sí vamos a la última parte, a la última sección de nuestra conversación. Les recuerdo a las personas que no nos han acompañado antes de qué se trata esta sección. En esta última parte, yo le doy una palabra a mi persona invitada y la persona invitada la relaciona con el concepto buenos tratos. Y entonces, el día de hoy yo le pregunto a Cristina si ya está lista para hacer esta relación entre las palabras. ¿Lista? Listísima. Muy bien. Tu palabra, Cristina, es sentidos. ¿Cómo se relacionan los sentidos con el buen trato? Y un poco este tema que revisamos el día de hoy. Ok. A ver, los sentidos, nosotros en el programa tenemos una sesión para los sentidos. No sé si te lo dije, pero es la segunda, me parece. Y nosotros hemos puesto no solo los 5 sentidos que todos conocemos, sino que le aumentamos un sexto, que es la intuición, ¿ya? Entonces, es súper importante que los niños puedan desarrollar esta conexión de su cuerpo, todo lo que su cuerpo recibe, toda la información, todos los estímulos, a través de los 5 sentidos y de este sexto. ¿Sí? Solamente logras este desarrollo cuando el niño es bien tratado. ¿Qué quiero decir? Un niño al que nosotros le decimos, se cae, ¿no es cierto? Y se golpea y tiene remellada su rodilla y le decimos, no pasa nada, levántate, tienes que ser valiente y sigue. Estamos anulando sus sentidos. Primero el del tacto, porque obviamente concretamente ahí es donde recibió el estímulo, y luego todo lo que eso produce dentro de sí. Si queremos que un niño esté protegido en cuanto al abuso sexual infantil y a otra serie de eventos, necesitamos que la información que reciben los sentidos sea validada por el adulto, sea explicada también, o sea, sea organizada, es decir, si duele, tienes razón, vamos a limpiar, vamos a secar, tu rodilla está hinchada, pero ya le limpiamos, te pongo una crema y puedes seguir jugando. ¿Si me hago entender? Eso es buen trato. Si yo le digo, sigue, camina, no pasa nada, aguántate el dolor de estómago, no importa, pero si tienes que ir a la escuela, aunque te dé náusea en la mañana por ir a la escuela, estoy anulando sus sentidos, por tanto, estoy siendo no bien tratante con él y segundo, estoy haciendo una desconexión entre su cuerpo y sus emociones. Por tanto, le dejo sin herramientas para protegerse después. Perfecto. Justamente lo que nos habías dicho de esta oportunidad que le robamos a nuestros hijos o hijas o hijes cuando eliminamos la capacidad, eliminamos algunos de sus derechos, como es el derecho a opinar, a dar su opinión y el derecho a tomar decisiones sobre él mismo y sobre el contexto familiar o social en el que se desenvuelven. Así que, pues, muchísimas gracias, Cristina. Gracias de verdad, siempre para mí es un placer tener la oportunidad de conversar contigo. Aprendo muchísimo y además la forma en cómo compartes toda esa información y toda tu experiencia profesional sobre este tema y otros, a mí me encanta. Así que gracias por hacer un espacio en tu agenda para tener esta sesión reflexiva contigo y con las personas que nos hagan el favor y la distinción de acompañarnos cuando puedan.
Repítenos, por favor, la página web, las redes sociales de Fundación Azulado. www.azulado.org, esa es nuestra página web. Estamos como Azulado Ecuador en Instagram y en Facebook también. Pues muchísimas gracias por estar. Gracias. Muchas gracias a ti, Traudy, también por este espacio. Yo igual aprendo un montón contigo y es un espacio en el que uno se siente súper a gusto por la naturalidad con la que tú llevas la conversación. Ay, Muchas gracias. muchas Ah, y gracias. solo quiero decir una cosa más. Solo recordemos que nuestro trabajo como adultos es proteger y cuidar a los niños y todo esto lo podemos hacer desde nuestra casa para ir tejiendo más comunidades protectoras, ¿sí? Todos somos una red. Así es. Formamos parte de una gran colmena. Totalmente. Bueno, Pasa. ya se acabó nuestro episodio de hoy. Se me fue rapidísimo el tiempo. Espero que les haya gustado muchísimo y que les haya invitado a la reflexión. A lo mejor tocaron algunas fibras, se tocaron algunas fibras sensibles, algo que como padres o madres o cuidadores decimos, chin, aquí este, tengo que hacer algunos ajustes. Ojalá esta reflexión no los lleve a la culpa y si los lleva a la culpa, que la culpa los movilice a la acción, ¿no? A transformar cualquier cosa que haya que resignificar o reorganizar. Y bueno, nos despedimos. Nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves estará con nosotros el magíster Gonzalo Silva Seriani. Vamos a hablar sobre apego y regulación del estrés. Gonzalo Silva también estará dando un curso online en vivo. Ya les hablaré un poco sobre ese curso brevemente. Y si no, vayan a academiafy.com y revisen esa oferta educativa que tienen para ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, @América por la Infancia en Facebook, @América por la Infancia en Instagram, @América por la Infancia aquí en YouTube. Y si quisieran escuchar estas sesiones reflexivas en formato de podcast, vayan a Spotify y búsquennos como @colmenafy. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Gracias a Javier Lenis por la transmisión de este episodio y gracias a Carlos Díaz por todos los diseños gráficos que ustedes logran ver aquí y en las publicaciones de América por la Infancia. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el próximo jueves a la misma hora por el canal de YouTube y por el podcast de América por la Infancia. Hasta luego.